Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra. Así que voy a pedirles que por favor abran su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 8. El día de hoy vamos a continuar estudiando este capítulo. Eh, Vamos avanzando en el estudio del Evangelio de Marcos y vamos conociendo más a nuestro Señor, ¿verdad? Eh, Estudiando esto pensaba y recordaba cuando comencé a venir aquí a Toluca comencé a enseñar junto con el pastor Lenin. Recuerdo bien que comenzamos a estudiar Marcos, empezamos a ver Marcos, ¿no? Quizás algunos de ustedes estuvieron desde ese tiempo, ya hace eh, como 9 años, más o menos, de tener como unos 9 años que estudiamos Marcos. Y yo la verdad nunca había estudiado Marcos, claro, lo había leído, pero no estudiarlo, nunca lo había dado. Y para mí fue un buen tiempo, junto con ustedes, estar meditando en la palabra. Y al volver a estudiar estos pasajes, el Señor reafirmaba cosas que había aprendido en ese tiempo, pero Dios me sigue mostrando más cosas. Es increíble cómo la palabra de Dios, o sea, sigue revelando a nuestro corazón la verdad, ¿verdad? Y este pasaje recordaba esto, pero lo empecé a ver de una forma totalmente diferente, ¿no? O sea, empecé a ver más cosas que en ese momento Dios no me mostró, pero el día de hoy Dios nos está enseñando. Así que vamos a continuar en el verso 22. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y vimos, solamente como introducción, el capítulo 8 comienza con Jesús alimentando a 4,000, ¿recuerdas? Esto es en un territorio que no es judío, está en territorio gentil, y él alimenta a 4,000, ¿ok? Después de eso, llega a la orilla, ¿no? Toma una barca, se va de ahí a otra región, y llegando luego llegan los fariseos y lo quieren cuestionar, lo quieren tentar, ¿no? Y le dicen, muéstranos una señal del cielo, ¿no? Obviamente para tentarle. Jesús con dolor no dice, pues no les va a ser dada señal a esta generación. ¿Sí? Prácticamente dice, o sea, Jesús estaba molesto, gime, ¿no? Del dolor de ver el dureza de su corazón y sale de ahí, ¿no? Y cuando no antes sube a la barca, aparece del otro lado, va con sus discípulos y los discípulos, Jesús les empieza a hablar si ustedes recuerdan, lo vimos de la levadura de los fariseos, cuídense de esto. Y ellos de repente empiezan a decir, lo está diciendo porque no trajimos pan, ¿no? O sea, no están enfocados en lo que Jesús les está enseñando. Acaba de alimentar a 4,000 personas, ¿sí? Algunas semanas atrás, meses atrás, alimentó a 5,000 personas. Y ellos están olvidando. Entonces Jesús prácticamente les reprende diciéndoles, siguen sin entendimiento, aún no entienden las cosas, ¿sí? Pero veamos cuántas veces nosotros no somos como estos discípulos, ¿verdad? Olvidadizos, a cierto punto endurecidos, ¿verdad? Porque Jesús está haciendo esto en territorio gentil. Quizás ellos decían, bueno, pues está hablando de la alimentación, pero no la alimentación de los gentiles, sino de los judíos. Y Jesús está mostrando, yo vine para traer salvación a judíos y a gentiles, a todos, ¿sí? Pero ellos no están entendiendo el mensaje de Jesús, no entienden la compasión de Jesús tanto con judíos como con gentiles, que fue lo que mostró en esos dos milagros de alimentación. Tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Entonces Jesús, en ese contexto, Él les acaba de decir en el verso 21, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entienden? ¿Sí? Y inmediatamente después de esto, Marcos presenta una sanidad que es bien importante en el contexto de lo que está pasando aquí. Es la sanidad de un hombre que es ciego. Fíjate lo que dice ahí. Vamos a leer, voy a leer el verso 22 y el verso 26 y después de eso hacemos una oración para iniciar el estudio. Dice el verso 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar, Señor. Nuevamente gracias por permitirnos reunirnos de esta manera. Señor, no hemos podido estar juntos, presentes, pero Señor, estamos así, por medio del internet, en espíritu, conectados, Señor. Y Señor, viene a tu presencia, escuchando tu voz. Señor, honra tu palabra, Señor. Bendícenos con ella esta mañana. Ayúdanos a entender las verdades que están aquí, Señor, reveladas.
Permítenos, Señor, vernos nosotros mismos en la Escritura. Señor, toca nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Revélate nuestras vidas, Señor, por favor. Una vez más, hazlo, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Después de lo que acaba de suceder, que Jesús reprenda a sus discípulos, sucede esto, esta historia de la sanidad de un hombre ciego. Pero es muy interesante, ¿sí? Para empezar, vamos a empezar a ver lo que dice el texto. Vino luego a Betsaida. Esta sanidad, para empezar, se halla solamente en el Evangelio de Marcos. No se menciona en ningún otro evangelio. Igual que la sanidad del hombre sordo, que era sordo y tartamudo, recuerdan al final del capítulo 7. Estas dos sanidades solamente se encuentran en Mateo y tienen mucho, en Marcos, perdón, y tiene mucho sentido de lo que hemos estado viendo, ¿okay? Entonces aquí habla de un hombre que es ciego. Esto sucedió en Betsaida, como dice, vino luego Betsaida. Entonces Jesús ya está en territorio judío. Betsaida ya es un territorio judío, ¿sí? Y recordemos algo que hemos visto en otra ocasión. La curación, sobre todo la curación de los ciegos, era un signo mesiánico. Recuerdo lo que vimos en Isaías 35, si ustedes recuerdan, en otra enseñanza lo vimos, Isaías 35, verso 5, donde decía esto, ¿no? Daba a entender que el Mesías venía a traer libertad, venía a traer sanidad, y aún hablaba de ciegos que iban a cobrar la vista. Entonces el hecho de que Jesús llegara, hiciera este tipo de milagros, ¿verdad? Dar el oído a un sordo, dar la vista a un ciego, eran señales de que Jesús era el Mesías. Entonces Marcos sigue mostrando estas señales. Jesús es el Mesías. Entonces llega a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ciertamente, estas personas traen a este ciego, así como los hombres trajeron al sordo, como los hombres trajeron al paralítico, ¿no? Y nos recuerda eso, cómo nos tenemos que llevar a muchos a Jesús, tenemos que llevar a otros a Jesús. Hay gente que no puede venir a Jesús y tú y yo necesitamos llevarlos a Jesús. Pero vemos esto, lo llevan a Jesús y le ruegan que le toque. Ciertamente Jesús podía sanar a este ciego con solo tocarlo. Es más, lo podía sanar sin tocarlo, ¿verdad? Muchas veces Jesús lo hizo así. Pero aquí Jesús hace algo muy interesante. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Recuerda, él está en Betsaida y sale de la aldea de Betsaida. Y entonces, escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si ve algo. Lo que hace Jesús, en primer lugar, es importante. Lo toma de la mano, recuerda, él es ciego, no ve. Sí. Lo toma de la mano y le saca fuera de la aldea. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo con esto? ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñando con esto? Recuerda que cuando hablamos de este hombre sordo, te hablaba y te decía que todo esto y todas las sanidades de Jesús tenían un sentido espiritual para nosotros, ¿verdad? Un propósito, una enseñanza. Entonces, Jesús lo que está haciendo es guiar a este hombre, ¿sí? Creo que esto lo hizo para ganar su confianza. ¿Sí? Lo toma de la mano y lo guía. Y lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere es que este hombre no solo confíe en él, sino Jesús lo que quiere es alentar la esperanza de este hombre. Entonces lo toma de la mano y lo guía. Y al sacarlo de la aldea, hace algo muy, muy interesante. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En esos tiempos se creía en el poder sanador de la saliva. ¿Sí? Lo vimos con el sordo, ¿recuerdas? Hizo lo mismo. Si tú recuerdas, Jesús mete los dedos en los oídos del sordo, ¿sí? Pero escupe en su lengua, ¿recuerdas? Bueno, aquí hace algo muy similar, solo que escupe al hombre en los ojos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, narra la sanidad también de un ciego. Es otro ciego, no este ciego, pero lo que hace Jesús es escupir saliva en la tierra y hacer lodo y untarlo en los ojos. Entonces, Jesús usó varias veces este método, digámoslo así, su saliva. Y en ese tiempo te decía que se creía mucho en el poder sanador de la saliva. Ahora, esa creencia no es tan extraña si consideramos que nuestro primer instinto siempre, al lastimarnos, al cortarnos un dedo, una mano, pues lo primero que hacemos es meternos el dedo en la boca, ¿verdad? O chuparnos la herida, ¿verdad?
Entonces buscamos aliviar el dolor. Entonces creo que en un sentido era algo a cierto punto lógico, ¿no? Que la gente pensara que había una forma de sanidad en eso. Digo, no soy doctor, no sé si realmente haya algo que pueda sanar, pero es el instinto que tenemos, ¿no? Entonces Jesús hace esto. Y el hombre ciego, pues también sabía esto. Entonces Jesús hace algo que él podía entender, ¿se dan cuenta? Sí. Para nosotros sería algo quizás está grotesco, ¿no? Que Jesús escupa saliva en la cara de alguien. Pero veamos lo que está sucediendo, ¿sí? Y veamos el contexto de lo que está pasando. Este hombre podía entender que Jesús quería sanarlo al escupir en sus ojos. Y así es como actúa nuestro Señor. Lo hemos visto, lo he mencionado anteriormente. Él no viene con métodos o palabras que podamos entender, ¿sí? Jesús actúa y nos habla de una manera sencilla, de una manera en la que nuestra mente pueda captar y comprender su mensaje. Algunas veces con palabras, otras veces simplemente con algo que Él hace, como vemos aquí. Lo mismo vimos con el hombre mudo, ¿sí? En el capítulo 7. Entonces Jesús está llamando la atención de este hombre, tratando de ejercitar la fe en este hombre. Y lo hace de esta manera. Entonces, no importa qué tan sencilla sea nuestra mente, Jesús tiene la capacidad de revelar y hacer comprender cuál es su voluntad a cualquier persona. Eso es lo que vemos aquí. Ya sea dando una enseñanza con una parábola que pocos podrían entender, ¿verdad? O simplemente escupiendo en los ojos de alguien. Jesús sabe de qué manera, ¿sí?, puede revelarse en la vida de las personas, y así lo está haciendo en la vida de este hombre. Jesús sabe que esa es la manera en que va a poder llamar la atención de este hombre correctamente. Ahora, por otra parte, podemos ver que lo que Jesús hace es simbólico, como te decía, al igual que todos los milagros que nuestro Señor Jesús ha hecho. Digamos los que eran, podemos verlo de esta manera, parábolas en acción, ¿sí? Mensajes, pero en acción. Imágenes de la verdad que intentaba transmitir Jesús. Y en este caso podemos ver la saliva como símbolo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de una forma visible sale de la boca de Jesús. Está saliendo de la boca de Jesús. Jesús estaba despertando la fe de este ciego, que podía realmente sentir, no podía ver, pero podía sentir. Él pudo sentir la saliva cayendo en sus ojos. Y él sabía que esa saliva había salido de la boca de Jesús. Y a través de la saliva en sus ojos, el hombre ciego sintió algo que iba a suceder, algo que involucraba el poder de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué sucede en el verso 24. Él, mirando, dijo, ¿recuerdas que Jesús le preguntó si veía algo? Y el hombre mira y dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Algunos comentan que este hombre realmente no era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque conocía los árboles, identificaba los árboles. Quizás perdió la vista en alguna enfermedad, algún accidente, ¿sí? Entonces puede identificar y dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces lo que está diciendo es que él podía distinguir a los hombres de los árboles solo por su movimiento. Dice, ok, no veo claramente, o sea, no veo como quisiera ver, pero sí veo que hay movimiento y veo que esos son hombres, no son árboles, ¿sí? O sea, aún no podía ver bien del todo lo que está diciendo aquí. Entonces Jesús hace esto, verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces Jesús hace algo muy interesante que no ha hecho. Jesús pone por segunda vez la mano sobre los ojos del ciego. Y fue hasta este momento, por segunda vez, donde este hombre pudo ver de lejos y claramente. ¿Sí? Su vista es restablecida, pero hasta la segunda vez que Jesús lo toca. Por lo general, las sanidades de Jesús eran inmediatas, ¿verdad? Es por eso que este milagro es único, porque se produjo gradualmente. Se produjo en 2 pasos. ¿Sí? Es algo gradual. Eso es lo interesante de este milagro. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Acaso Jesús estaba debilitado en poder?
¿O la ceguera de este hombre era tan fuerte que le costó más trabajo sanarlo a Jesús? No, no, Jesús no pierde su poder, ¿verdad? Y no hay nada imposible para Dios, ninguna cosa es imposible para Dios, ¿verdad? Claro que Jesús, sin haberlo tocado, sin haberle escupido, sin haber hablado, pudo haberlo sanado totalmente. Y darle una visión superior a la nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que Jesús hizo esto deliberadamente, o sea, a propósito, como una enseñanza más para sus discípulos. Esta sanidad, al igual que la del sordo, ¿sí? Como lo vimos en el capítulo 7 al final, se encuentra en la sección donde Jesús está instruyendo a sus discípulos. Lo hemos estado viendo desde capítulos atrás, cómo Jesús le está enseñando a sus discípulos. Jesús les está enseñando lecciones tanto en lo que dice como en lo que hace. ¿Sí? Hemos visto a Jesús sanando al paralítico, vimos a Jesús entrando en una barca, calmando la tempestad, lo vimos sanando a esta mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Lo vimos nuevamente alimentando a 5,000 personas. Hemos estado viendo a Jesús en acción y los discípulos están aprendiendo de eso. No solo es su mensaje, de sus actos, de lo que está haciendo. Entonces, esta sanidad está en medio de todo esto. Esta sanidad bien puede ser una imagen de los discípulos de Jesús, quienes habían mostrado cierta ceguera espiritual. Déjame leer el verso 18, recordarte esto. Jesús les dice esto, cuando les habla de la levadura ellos no entienden. Jesús les dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Se acuerdan de eso? Entonces bien puede ser una imagen de lo que estaba pasando espiritualmente con sus discípulos. Estos hombres que en un momento no podían ver, espiritualmente no entendían, no percibían las cosas que Jesús enseñaba, pero que dentro de poco recibirían la vista como este hombre. Jesús no dejó al hombre medio sanado. Él insistió hasta que la vista de este hombre fue restaurada completamente. ¿Sí? Y eso nos recuerda algo, que Dios sigue sanándonos. Dios sigue haciendo una obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa obra la va a llevar a fin, a término, cuando estemos delante de Él. Pero eso lo vamos a ver al final. Entonces Jesús sana al ciego, como vemos deliberadamente, digámoslo así, en 2 etapas. ¿Okay? En 2 etapas. Puso la mano la primera vez, el hombre solamente veía como árboles que se movían, y la segunda vez que pone la mano es cuando el hombre puede ver completamente. ¿Okay? 2 etapas. ¿Por qué? Porque quiere que los discípulos vean que son como este ciego. Los discípulos, al igual que nosotros, necesitamos que nuestros ojos se abran en 2 etapas, como sucedió con este ciego. Por lo tanto, esta sanidad se convierte en una imagen que se desarrollará en la continuación de este relato, en el pasaje. Si lo entendemos de esta manera, lo veremos como una introducción muy precisa a lo que sigue en el verso 27 y al final del capítulo. Pero vamos a ver el verso 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En verdad esto no sería muy sencillo para este hombre. Porque, bueno, al parecer él no es de Betsaida. Si él es de otra región, lo llevan a Betsaida para que vea a Jesús. Y Jesús le dice, ve a tu casa. O sea, no es en Betsaida, ve a tu casa, pero no entres por Betsaida, no pases por esa zona. Pero yo creo que eso sería muy, muy difícil. No sería sencillo para este hombre. ¿Por qué? Porque él era ciego y probablemente la gente lo conocía como ciego. Él llegó delante de Jesús traído por alguien, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo regresaría él solo a su casa sin que fuera notoria su sanidad? ¿Verdad? Pero Jesús le dice esto, no le digas a nadie. ¿Sí? Siempre que hay milagros de sanidad, esto lo hemos estado viendo y lo vemos claramente en cada uno de los milagros, siempre que hay milagros de sanidad, como parte de la predicación del Evangelio, hay un riesgo. ¿Sí? Hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La gente puede acercarse a Jesús con una motivación incorrecta, buscándolo simplemente por lo que Él puede hacer. Señales, milagros, y no por quién es Él, el Salvador Dios. ¿Sí?
Entonces, creo que es en parte por eso que Jesús les dice, no le digas a nadie. Ahora vamos al verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esto tiene que ver con la sanidad del ciego, como te decía. Si podemos entender la manera en que Jesús está dando una enseñanza a través de la sanidad, vamos a entender qué le está enseñando a los discípulos aquí y qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy a nosotros. Verso 27 dice que salieron de ahí Jesús y sus discípulos y fueron a este lugar, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba situada a unos 40 kilómetros al norte de Betsaida. Estaba al norte de Israel, justo al pie del monte Hermón, donde comenzaba el río Jordán precisamente. El lugar se llamaba así por Augusto César y Herodes Felipe. Prácticamente Herodes la edifica y le pone ese nombre como un honor para César. Pero él la construye, por eso Cesarea de César de Felipe. Y era un lugar dedicado a la gloria de Roma. Era un lugar así donde pues realmente la gente se sentía orgullosamente romana. Un lugar donde el orgullo romano declaraba que César era el Señor. Este fue el lugar que Jesús escogió para hacer la siguiente pregunta. La pregunta más importante de todas, que es esta. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Qué interesante. En la Biblia Dios ha hecho muchas preguntas a los hombres, ¿verdad? Desde un inicio, Génesis 3, ¿verdad? Cuando el hombre peca, ¿dónde estás? Le pregunta el hombre. ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Verdad? Preguntas muy interesantes. Pero sin duda, esta es la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, verso 28. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Como vimos anteriormente, esto lo vimos en el capítulo 6, hablando de Herodes cuando mata a Juan el Bautista, ¿recuerdas? Precisamente Herodes Antipas también pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. ¿Sí? Déjame recordar esto lo vimos también. Qué interesante, fíjate. Es capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Entonces vemos aquí, uno es Juan el Bautista. Unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿por qué? Por los poderes que Jesús hacía, ¿no? Las cosas que él hacía. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Lo mismo que dicen los discípulos. Qué interesante que después de ya varios meses, la gente seguía teniendo la misma opinión acerca de Jesús. No había cambiado. La gente decía, es Juan el Bautista, o es Elías, o es alguno de los profetas. Los judíos creían que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Esto de acuerdo a la profecía de Malaquías 4, al final del libro. Malaquías 4, versos 5 y 6, donde se anunciaba eso, que el profeta Elías vendría antes de ese día. ¿Sí? Algunos asociaban a Jesús con Jeremías o con otros profetas, también pues por el tono profético de su mensaje. Entonces muchos lo identificaban así. Pero, ¿qué estaba pasando? Toda esta gente vio a Jesús vio hacer cosas que nadie más podía hacer, que ningún profeta podía hacer. ¿Sí? Ahora, me llama la atención la diversidad de opiniones que la gente tenía de Jesús en este momento. Unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta. Me llama la atención porque creo que es la misma situación que hoy existe. ¿Sí?
Muchos tienen una opinión diferente de quién es Jesús. Me preguntaba esto, ¿quién dicen los hombres que es Jesús hoy en día? ¿Quién dicen? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas opiniones. Quiero darte algunas opiniones de algunas religiones, ¿no? Acerca de quién es Jesús, cómo ven a Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es ni un hombre ni el Dios Todopoderoso, porque dicen que Él es la primera creación de Dios. Obviamente esto es por una mala interpretación de Colosenses 1:15. Es el Cristo, pero no es Dios. Es lo que ellos dicen. Todo esto lo saqué de la información de sus páginas. O sea, tú lo puedes checar. Los mormones, ellos dicen que el Padre y el Hijo son diferentes personas. O sea, Jesús no es Dios. Es otro Dios con D minúscula. Es lo que dicen ellos acerca de Jesús. Los musulmanes, ellos lo consideran uno de los más grandes mensajeros de Dios para la humanidad. Pero es visto solo como un hombre. No lo ven como Dios. Los hindúes respetan a Jesús como un maestro, como un ser iluminado, pero no lo ven como Dios. Los budistas lo ven como un ser iluminado, como un gran maestro también, de la misma forma, pero no lo ven como Dios. Los judíos el día de hoy lo ven como un maestro, como un rabino. Ni siquiera lo ven como un profeta. Ellos no lo ven como un profeta. Obviamente no lo ven como Dios, ni siquiera como el Cristo. Qué interesante. Ninguna de esas religiones confiesa que Jesús es Dios. Ninguna de estas religiones confiesa que Jesús es Jehová, porque la Biblia claramente enseña. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Con sus hechos y palabras Jesús dejó una clara evidencia al pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, a todo el mundo, que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Sin embargo, ellos no entendieron el mensaje. Ellos veían a Jesús como muchos lo ven el día de hoy, como un hombre, un simple maestro o un ser iluminado, pero se quedan cortos. ¿Se dan cuenta de eso? Así es como muchos ven a Jesús el día de hoy. Y así como sucedió en el tiempo de Jesús, la gente escucha la opinión popular sobre Jesús y la sigue. No se preocupan en investigar, no se preocupan en buscar, no se preocupan en escudriñar sobre la vida y el mensaje de Jesús para entender realmente quién era Él. No les interesa conocer la verdad del Evangelio. Esa es la realidad. Mucha gente está así. ¿Qué sucede? Se quedan solo con simples opiniones acerca de Jesús, pero no tienen convicciones. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Así estaban los hombres en la época de Jesús y así lo siguen estando en nuestros días, sin convicciones. Lo único que tienen en sus corazones son opiniones acerca de Jesús. Yo opino que Jesús fue esto, yo opino, pero no hay una convicción de quién es Él. Jesús quiere que haya una convicción en el corazón de sus discípulos y en el corazón nuestro de quién es Él, que estemos convencidos de quién es Él. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero la pregunta más importante es la siguiente, verso 29. Fíjate lo que dice, verso 29. Entonces Él les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy? Esta es la más importante. Esta es la pregunta más importante. ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Quién dices que es Jesús? Todos pueden tener su opinión sobre quién es Jesús. Pero ¿cuál es tu convicción? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Hombres y mujeres viven aterrados y afanados, preguntándose qué dice la gente de mí. ¿Cómo me ve la gente a mí? Pero cuando llegas a responder correctamente la pregunta que Jesús hace aquí, ¿quién es Él? Ese afán se olvida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que lo más importante no eres tú, sino Él. Sí, la gente vive esclava del ego, del sí mismo. Y no puede llegar a cuestionarse quién es ese hombre. Porque están tan ensimismados
que lo único que les preocupa es quién soy yo, cómo me ve la gente, mi reputación, qué opina la gente de mí. Qué triste, eso es esclavitud, vivir de esa manera. Cuando tú entiendes esto y realmente dices Jesús es esto, Jesús es el Mesías, el Cristo, es Dios, el Dios viviente, es Jesús. Cuando tú declaras eso y lo entiendes perfectamente, la otra pregunta, ¿quién soy yo? Eso ya no importa. Lo único importante es quién es Él. La respuesta a esta pregunta que hace Jesús aquí en el verso 29 es cuestión de vida o muerte, ¿sabes? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. ¿Quién es? Los discípulos, ellos ya se habían hecho anteriormente esta pregunta. Sí, quiero recordarte esto. En el capítulo 4, fíjate desde dónde Jesús viene preparándolos para esto, enseñándoles esto. Jesús ha estado escupiendo a sus ojos. Palabras, palabras. Capítulo 4, fíjate. Es cuando Jesús sube a la barca con ellos. Está dormido, llega la tempestad, ellos despiertan a Jesús asustados y Jesús simplemente se levanta, le dice al mar, calla, enmudece. ¿Recuerdas? Cesa el viento y se hizo grande la bonanza. Verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús sabe que ellos siguen ciegos. Entonces, dice verso 41 de Marcos 4, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta? Ellos se habían hecho anteriormente esta pregunta. Ahí comenzaban a cuestionarse, ¿quién es? O sea, no es un profeta cualquiera. ¿Quién es? Que aún la creación le obedece. Pero ahora Jesús les está preguntando esto. Jesús ya les había dado demasiada evidencia a los discípulos para que ellos llegaran a una conclusión, para que ellos llegaran a la respuesta correcta y pudieran responder correctamente esta pregunta. Todo lo que Jesús había hecho hasta este momento era para que los discípulos contestaran correctamente a esta pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, respondiendo Pedro, verso 29, le dijo, tú eres el Cristo. Increíble, ¿no? No sé si te ha pasado, pero yo creo que hasta el mismo Pedro sorprendió lo que acaba de decir, ¿no? Yo recuerdo que en un momento de repente, y me ha pasado, digo algo y digo, ¿dije esto? O sea, yo dije esto y sé que no soy yo, sé que es Dios. Y así es como ocurre aquí. Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo. Para Pedro Jesús era mucho más que Juan el Bautista, ¿se dan cuenta? Más que Elías o cualquier profeta, Jesús era el Cristo, el Mesías, en verdad. ¿Qué significa esto? La palabra Cristo es palabra griega que significa, viene del hebreo que es Mesías, que en español es el ungido. ¿Okay? Cristo es griego, Mesías es hebreo, en español es ungido. Por lo tanto, el nombre de Jesús es un título, el nombre de Cristo, perdón, es un título. Cristo es el título, es el ungido. ¿Sí? Jesucristo no es como el nombre y apellido de Jesús. ¿Sí? Es Jesús su nombre y Cristo es su título. Él es el ungido. Y es lo que está declarando aquí Pedro. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento solo había 3 grupos de personas a las cuales se les ungía o Dios ungía de una manera especial. Profetas, sacerdotes y reyes. Para los judíos de esa época, de la época de Jesús, el Mesías representaba al rey que vendría a liberar de la opresión de Roma. Ellos lo veían de esta manera. Pero ellos esperaban al rey que iba a traer libertad, al libertador de la nación judía. Ninguno de ellos se había atrevido a declarar que Jesús era el Mesías. Pero aquí vemos cómo Pedro contesta de la forma correcta. Tú eres el Mesías, eres el Cristo, eres el ungido. Cuando Pedro respondió diciendo tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido, quiso decir tú eres aquel a quien Dios ha ungido rey. Tú eres el rey de quien se profetizó que vendría para gobernar sobre el pueblo ungido de Dios, el pueblo que Dios escogió.
Tú eres el rey que va a venir y vendría a gobernar sobre el pueblo de Dios y sobre las naciones de la tierra. Tú eres el rey que viene, el ungido. Es lo que estaba diciendo aquí. Eso significa la declaración de Pedro. Pero dice algo más. Él dice algo más que Marcos no registra. Probablemente por a las personas que le está escribiendo, recuerda, son romanos. Sí. Él nada más registra, él dice que es el Mesías. Pero en Mateo 16, fíjate lo que dice el pasaje paralelo en Mateo. Mateo agrega unas cosas más. Te lo voy a leer. Mateo 16, verso 16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él agregó esto, eres el Hijo del Dios viviente. Pedro entendió esto y lo dijo por lo menos en 2 ocasiones. En Juan lo registra en Juan capítulo 6, versículo 68, 69. Recuerdas en esta porción de Juan es cuando muchos de los discípulos que están siguiendo a Jesús, no de los 12, sino de muchos otros discípulos que seguían a Jesús, se apartaron de él, porque dijeron, es dura esta palabra, ¿quién puede soportarla? ¿Sí? Entonces, vemos ahí que Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Le dice a los 12 que quedaban ahí. Y entonces Pedro, dice el texto, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Recuerdas? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, verso 69, y nos hemos creído y conocemos, ¿qué cosa? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya vimos qué significa el Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? El Hijo del Dios viviente. Esa es una clara declaración de que Jesús es Dios. El apóstol Pedro declaró claramente que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, como menciona, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios implica que Él tiene la naturaleza de Dios, los genes de Dios, ¿me explico? Por eso es que la Biblia llama a Jesús también como el unigénito de Dios, unigénito, único en genes. ¿Se dan cuenta? Único en naturaleza. Él es el único. Por naturaleza hijo de Dios, por lo tanto Él es Dios, tiene la naturaleza de Dios, Él es Dios, y no es Dios con D minúscula, Él es Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios por la fe, ¿estás de acuerdo? Pero no como lo es Jesús, porque nosotros somos adoptados hijos de Dios, dice la palabra. No tenemos la naturaleza de Dios. Con todos los derechos somos adoptados hijos de Dios y responsabilidades, pero nosotros no somos dioses. Solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro está diciendo eso, la declaración de Pedro es esta, tú eres el Rey esperado, tú eres Dios. Eso es lo que está declarando el apóstol Pedro aquí. Ahora el Evangelio de Mateo también dice algo más sobre la confesión de Pedro. Acompáñame, vamos ahí a Mateo 16. Mateo 16. Entonces, verso 16, ¿no? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, inmediatamente, verso 17, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Está hablando a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Recuerdas ese pasaje? Entonces, Pedro llega a esta conclusión no porque lo haya entendido o razonado, sino porque le fue revelado. Así como Dios escupió en los ojos del hombre y puso la mano por primera vez, así hizo con Pedro en ese momento. Bienaventurado eres porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre. Dios te lo ha revelado. Porque las verdades que cambian nuestra vida no las captamos carnalmente o racionalmente, son revelaciones de Dios. Y gracias a Dios, porque muchos de nosotros no tenemos la mente, no tenemos el coeficiente intelectual para poder quizás entender verdades espirituales. Es por medio de Dios, nos revela quien quiere revelárselas. ¿Sí? Y es lo que está haciendo aquí.
Ahora le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia. Son dos palabras diferentes. La palabra Pedro es Petros y la palabra roca es Petra. La palabra Petros es una piedra pequeña y la palabra Petra es una roca grande. Entonces no está hablando de Pedro. La iglesia está construida sobre la roca que es Cristo, pero sobre todo sobre esto, la revelación de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Padre revela al Hijo. Él es el Cristo. Y obviamente la profesión de fe que hace el creyente. Dice, sobre esto, sobre esta confesión, voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está constituida por hombres y mujeres a los cuales Dios ha revelado a su Hijo. Y hemos confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, eres el Mesías esperado. ¿Se dan cuenta? Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está construida. Eso es antibíblico. La iglesia está construida sobre la revelación de Cristo al hombre. Jesús es el fundamento. ¿Recuerdas? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Entonces, me encanta este pasaje, siempre me ha gustado mucho de Mateo 16, porque vemos cómo Jesús confiesa, Pedro confiesa a Jesús por la revelación del Padre, pero Jesús confiesa a Pedro, ¿te das cuenta? Por eso dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Dijo, sé quién eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Dos confesiones, la de Pedro y la de Jesús. Y creo que esa es la parte importante. Dice 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ese es el fundamento de Dios. Teniendo este sello, es un sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios no es omnisciente? Claro, Dios conoce todo y a todas las cosas, pero aquí en particular dice, te conozco porque tengo una relación contigo. ¿Se dan cuenta de eso? La vida eterna se basa en este fundamento. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, ¿recuerdan? Ese es el fundamento. La iglesia son aquellos que han confesado a Jesús, que lo conocen y que Jesús dice, yo te conozco. ¿Recuerdas que al final Jesús va a decir? Muchos van a llegar diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Jesús va a decir, nunca los conocí. Ese es el sentido. Nunca los conocí. Nunca tuvieron este sello, nunca tuvieron esta relación conmigo. Esto es importante lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Se dan cuenta? Pero lo más importante es lo que Jesús dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es Dios quien nos toca y quita esa ceguera. Vamos a ver el verso 30, la última parte, dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Así como el ciego le dice, no digan nada. Decir a la gente que Jesús era el Mesías había provocado una inquietud política muy grande entre el pueblo. O sea, que los discípulos que eran sus discípulos hubieran dicho, Él es el Mesías, prácticamente era como si Jesús lo estuviera mandando diciendo, díganle a todos que soy el Mesías. Pero Jesús dice, no digan esto. ¿Por qué? Porque probablemente al provocar esta inquietud política, pues eso también provocaría muy probablemente la acción prematura de los fariseos para arrestar a Jesús. Y aún no era ese tiempo. Aún no era la hora para que los judíos escucharan el testimonio de quién era Jesús. Eso sucedería después de la resurrección. La señal del profeta Jonás, ¿recuerdas? Más adelante Jesús sí les va a decir lo contrario. Lo vamos a ver al final del Evangelio de Marcos, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero será hasta ese momento cuando Dios, ahora sí, vayan y díganle a este mundo, a toda criatura díganle quién soy yo, que sepan quién soy yo. Pero aquí no es el momento. ¿Sí? Aún no era el momento para que los discípulos divulgaran esta verdad. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había cumplido con su misión de morir en la cruz
por el pecado de todos. Eso es lo siguiente que Jesús enseñara a sus discípulos en el verso 31. Lo voy a leer, pero esto lo vamos a ver la siguiente semana, ¿ok? Vamos a ver hasta el verso 30. Pero fíjate lo que dice. Y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La siguiente semana vamos a ver más detalladamente de qué está hablando. Pero yo puedo decirte que ese es el segundo toque. ¿Sí? Así como Jesús sanó la ceguera física del hombre en 2 etapas, así estaba sanando la ceguera espiritual de Pedro. Pedro comenzó a ver quién era Jesús, aunque solo podía ver un poco de él, como el ciego que al principio solo veía a los hombres como árboles. ¿Recuerdas? La respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús representa la primera etapa de la sanidad del ciego. Tú eres el Cristo. Así como el ciego solo podía distinguir a los hombres de los árboles por su movimiento, ¿recuerda? Así Pedro solo pudo distinguir a que Jesús no es cualquier hombre. No era un profeta, no era Juan. Era diferente a ellos, pero ya no puede verlo claramente. Aún la vista espiritual de Pedro no había sido sanada completamente. Vio a Jesús diferente que los demás, pero su vista aún fallaba. Y eso lo veremos la siguiente semana en esos versículos. Vamos a ver cómo Jesús lo reprende, porque su vista todavía no está completa. ¿Sí? Esta restauración gradual de la vista es una clara ilustración de la manera en que el Señor trabaja en la conversión del creyente en nuestras vidas. Todos somos por naturaleza ciegos e ignorantes en todo lo que concierne a lo espiritual. La conversión es una iluminación, es algo que Dios revela. Pasar de las tinieblas a la luz, de estar ciegos a contemplar el reino de Dios, es algo que solo Dios puede hacer, abrir nuestros ojos. Pero es importante entender esto. Es importante entender esta ilustración, que todos somos como este hombre, que en un principio vio a los hombres como árboles que caminaban, que de igual manera nosotros no podemos ver con toda claridad. Necesitamos ser humildes, no confiando en nuestro propio juicio, permitiendo que el Señor nos guíe. Pablo lo dijo de esta manera: porque por fe andamos, no por vista. Tú y yo seguimos viendo como veía el hombre al principio. Ya podemos ver más o menos, ya podemos declarar a Jesús el Cristo. Yo sé que es Dios, quizás no lo veo totalmente como es, lo veo como veía a este hombre, a los hombres que se movían, y por eso lo distingue de los árboles. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, necesitamos que Dios siga guiándonos, que Dios nos siga enseñando. Va a llegar el momento en que veamos todas las cosas claramente. Cuando estemos delante del Señor, nuestra vida espiritual se perfeccionará. Veremos cómo hemos sido vistos y conoceremos cómo hemos sido conocidos. Pablo lo dice en 1 Corintios 13:12. Pero en lo que eso sucede, debemos permitir que el Señor nos guíe por medio de la fe, confiando en su guía, confiando en Él, con convicciones reales por medio de su palabra. ¿Recuerdas lo que representaba la saliva? La palabra de Dios. Es la manera en que Dios va a seguir guiándonos hasta que Él decida darnos la vista completamente. Pero por lo mientras necesitamos tú y yo estar confiando en Él, descansando en su guía, confiando en lo que la Biblia nos enseña acerca de Él, no lo que la gente opina acerca de Él. Vas a encontrarte que muchas opiniones, te mencioné algunas de ellas, pero tú ven a la palabra, escudriñala y ve quién es Jesús. Entiende, deja que Dios abra tu entendimiento, que Dios empiece a quitar esa ceguera espiritual. Y empieza a dejar verte, a dejar ver a Jesús como Él es. Que puedas verlo realmente como Jesús es el gran Dios y el gran Salvador que dijo ser. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios por tu palabra. Señor, queremos agradecerte. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor,
recordarnos a través de esa sanidad, Señor, y la historia de los discípulos, Señor, como tú, Señor, quieres quitar esa ceguera espiritual, Señor, en nosotros. Necesitamos de ti, aunque ya hemos confiado, aunque ya hemos declarado junto con Pedro por convicción en nuestro corazón que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Seguimos necesitando que tú nos guíes, Señor. Necesitamos confiar en ti, Señor, en lo que tú dices. Aún no vemos correctamente. Necesitamos andar por fe, Señor. Porque esta vista, Señor, física, Señor, aún no funciona. Necesitamos que tú nos dejes ver y nos guíes, Señor, espiritualmente hablando, como lo hiciste con ese ciego, Señor. Señor, tú nos has tomado de la mano. Y dice tu palabra que no hay nada que pueda arrebatarnos de tu mano. Señor, solo ayúdanos a ser guiados por ti. Señor, si alguien que está escuchando el día de hoy, Señor, esto, he escuchado esta enseñanza, Padre, y quizás tiene opiniones diferentes de ti, yo te pido, Señor, que el día de hoy tú abras esos ojos espirituales, que tú reveles a tu Hijo a sus vidas, que puedan el día de hoy confesar, junto con todos nosotros, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Señor, trae fe a los corazones. Sabemos y lo vimos hoy. Eso no es algo que lo adquirimos de nuestro razonamiento o entendimiento, es algo que tú revelas. Revélanos al Hijo. Revélanos al Hijo. Revélanos a Jesús, Señor. Padre, eres el único que puede hacer eso. No es una revelación que venga humanamente por carne o sangre. Es una revelación que tú das. Y es lo que te pido, Señor. Revélanos a Cristo. Gracias, Señor. Muchos de nosotros nos encontramos así y podemos recordar los ciegos, sin rumbo, Señor, tropezando, paso tras paso tropezando. Pero ahora, Señor, tú nos guías y te damos gracias, guíanos, Señor. Sigue guiándonos por medio de la fe, Señor. Gracias, Padre, por revelarte en nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesús, por haber venido a dar tu vida en rescate por nosotros, por venir a abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.